pasos en la vida monástica. Antonio fue egipcio de nacimiento. Como niño vivió con sus padres, no conociendo sino su familia y su casa. Cuando creció y se hizo muchacho y avanzó en edad, no quiso ir a la escuela, deseando evitar la compañía de otros niños. Su único deseo era, como dice la Escritura acerca de Jacob, Génesis 25-27, llevar una simple vida de hogar. Por supuesto iba a la iglesia con sus padres y ahí no mostraba el desinterés de un niño ni el desprecio de los jóvenes por tales cosas. Al contrario, obedeciendo a sus padres ponía atención a las lecturas y guardaba cuidadosamente en su corazón el provecho que extraía de ellas. Además, sin abusar de las fáciles condiciones en que vivía como niño, nunca importunó a sus padres pidiendo una comida rica o caprichosa, ni tenía placer alguno en cosas semejantes. Estaba satisfecho con lo que se le ponía delante y no pedía más. Después de la muerte de sus padres, quedó solo con una única hermana, mucho más joven. Tenía entonces unos 18 o 20 años, y tomó cuidado de la casa y de su hermana. Menos de 6 meses después de la muerte de sus padres, iba, como de costumbre, de camino hacia la iglesia. Mientras caminaba, iba meditando y reflexionando cómo los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al Salvador. Mateo 4:20, Mateo 19:27. Cómo, según se refiere en los Hechos 4 del 35 al 37, la gente vendía lo que tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados. Y qué grande es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así. Efesios 1:18, Colosenses 1:5. Pensando estas cosas, entró en la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el Evangelio, y se escuchó el pasaje en el que el Señor dice al joven rico: «Si quieres ser perfecto, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Luego ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo». Mateo 19:21. Como si Dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos, y como si la lectura hubiera sido dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía de sus antepasados. 80 hectáreas, tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a los pobres la considerable suma recibida, dejando solo un poco para su hermana. Pero de nuevo entró en la iglesia, escuchó aquella palabra del Señor en el Evangelio: «No se preocupen por el mañana». Mateo 6:34. No pudo soportar mayor espera, sino que fue y distribuyó a los pobres también esto último. Colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza, entregándosela para que fuera educada. Entonces él mismo dedicó todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo, cerca de su propia casa. No existían aún tantas celdas monacales en Egipto, y ningún monje conocía siquiera el lejano desierto. Todo el que quería enfrentarse consigo mismo, sirviendo a Cristo, practicaba la vida ascética solo, no lejos de su aldea. Por aquel tiempo había en la aldea vecina un anciano que desde su juventud llevaba la vida ascética en soledad. Cuando Antonio lo vio, tuvo celo por el bien. Gálatas 4:18. Y se estableció inmediatamente en la vecindad de la ciudad. Desde entonces, cuando oía que en alguna parte había un alma que se esforzaba, se iba, como sabia abeja,
a buscarla y no volvía sin haberla visto. Solo después de haber recibido, por así decirlo, provisiones para su jornada de virtud, regresaba. Ahí, pues, pasó el tiempo de su iniciación y afirmó su determinación de no volver más a la casa de sus padres, ni de pensar en sus parientes, sino de dedicar todas sus inclinaciones y energías a la práctica continua de la vida ascética. Hacía trabajo manual, pues había oído que el que no quiera trabajar, que tampoco tiene derecho a comer. Segunda de Tesalonicenses 3:10. De sus entradas guardaba algo para su manutención, y el resto lo daba a los pobres. Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado. Mateo 6:6. Sin cesar. Lucas 18:1, Lucas 21:36, Primera de Tesalonicenses 5:17. Además, estaba tan atento a la lectura de la Escritura que nada se le escapaba, retenía todo, y así su memoria le servía en lugar de libros. Así vivía Antonio, y era amado por todos. Él, a su vez, se sometía con toda sinceridad a los hombres piadosos que visitaba, y se esforzaba en aprender aquello en que cada uno lo aventajaba en celo y práctica ascética. Observaba la bondad de uno, la seriedad de otro en la oración, estudiaba la apacible quietud de uno y la afabilidad de otro. Fijaba su atención en las vigilias observadas por uno y en los estudios de otros. Admiraba a uno por su paciencia y a otro por ayunar y dormir en el suelo. Miraba la humildad de uno y la abstinencia paciente de otro. Y en unos y otros notaba especialmente la devoción a Cristo y el amor que se tenían mutuamente. Habiéndose así saciado, volvía a su propio lugar de vida ascética. Entonces hacía suyo lo obtenido de cada uno y dedicaba todas sus energías a realizar en sí mismo las virtudes de todos. No tenía disputas con nadie de su edad, pero tampoco quería ser inferior a ellos en lo mejor. Y aun esto lo hacía de tal modo que nadie se sentía ofendido, sino que todos se alegraban por él. Y así, todos los aldeanos y los monjes con quienes estaba unido, vieron qué clase de hombre era, y lo llamaban el amigo de Dios, amándolo como hijo o hermano. 2. Combate con los demonios. Pero el demonio, que odia y envidia lo bueno, no podía ver tal resolución en un hombre joven, sino que se puso a emplear sus viejas tácticas contra él. Primero trató de hacerlo desertar de la vida ascética, recordándole su propiedad, el cuidado de su hermana, los apegos de su parentela, el amor al dinero, el amor a la gloria, los innumerables placeres de la mesa y de todas las cosas agradables de la vida. Finalmente le hizo presente la austeridad de todo lo que va junto con esta virtud. Despertó en su mente toda una nube de argumentos, tratando de hacerlo abandonar su firme propósito. El enemigo vio, sin embargo, que era impotente ante la determinación de Antonio, y que más bien era él que estaba siendo vencido por la firmeza del hombre, derrotado por su sólida fe y su constante oración. Puso entonces toda su confianza en las armas que están en los músculos de su vientre. Job 40:16. Jactándose de ellas, pues son su artimaña preferida contra los jóvenes, atacó al joven molestándolo de noche y hostigándolo de día, de tal modo que hasta los que lo veían a Antonio podían darse cuenta de la lucha que se libraba entre los dos. El enemigo quería sugerirle pensamientos sucios, pero él los disipaba con sus oraciones. Trataba de incitarlo al placer, pero Antonio, sintiendo vergüenza, ceñía su cuerpo con su fe, con sus oraciones y su ayuno.
El perverso demonio entonces se atrevió a disfrazarse de mujer y hacerse pasar por ella en todas sus formas posibles durante la noche, solo para engañar a Antonio. Pero él llenó sus pensamientos de Cristo, reflexionó sobre la nobleza del alma creada por él y sobre la espiritualidad, y así apagó el carbón ardiente de la tentación. Y cuando de nuevo el enemigo le sugirió el encanto seductor del placer, Antonio, enfadado con razón y apesadumbrado, mantuvo sus propósitos con la amenaza del fuego y del tormento de los gusanos. Isaías 66:24, Marcos 9:48. Sosteniendo esto en alto como escudo, pasó a través de todo sin ser doblegado. Toda esa experiencia hizo avergonzarse al enemigo. En verdad, él, que había pensado ser como Dios, hizo de loco ante la resistencia de un hombre. Él, que en su engreimiento desdeñaba carne y sangre, fue ahora derrotado por un hombre de carne en su carne. Verdaderamente el Señor trabajaba con este hombre, él, que por nosotros tomó carne y dio a su cuerpo la victoria sobre el demonio. Así, todos los que combaten seriamente pueden decir: no yo, sino la gracia de Dios conmigo. 1 Corintios 15:10. Finalmente, cuando el dragón no pudo conquistar a Antonio, tampoco por estos últimos medios, sino que se vio arrojado de su corazón, rechinando sus dientes, como dice la Escritura, Marcos 9:17, cambió su persona, por así decirlo, tal como es en su corazón. Así se le apareció, como un muchacho negro, y como inclinándose ante él, ya no lo acosó más con pensamientos, pues el impostor había sido echado fuera, sino que usando voz humana dijo: a muchos he engañado y a muchos he vencido, pero ahora que te he atacado a ti y a tus esfuerzos como lo hice con tantos otros, me he demostrado demasiado débil. ¿Quién eres tú que me hablas así?, preguntó Antonio. El otro se apresuró a replicar con voz gimiente: soy el amante de la fornicación. Mi misión es acechar a la juventud y seducirla. Me llaman el espíritu de la fornicación. ¿A cuántos no he engañado que estaban decididos a cuidar de sus sentidos? ¿A cuántas personas castas no he seducido con mis lisonjas? Yo soy aquel por cuya causa el profeta reprocha a los caídos: ustedes fueron engañados por el espíritu de la fornicación. Oseas 4:12. Sí, yo fui quien los hice caer. Yo soy el que tanto te molesté y que tan a menudo fui vencido por ti. Antonio dio gracias al Señor y, armándose de valor contra él, dijo: entonces eres enteramente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causas ninguna preocupación, porque el Señor está conmigo y me auxilia para ver la derrota de mis adversarios. Salmo 117:7. Oyendo esto, el negro desapareció inmediatamente, inclinándose a tales palabras y temiendo acercarse al hombre. 3. Antonio aumenta su austeridad. Esta fue la primera victoria de Antonio sobre el demonio. Más bien, digamos que este singular éxito de Antonio fue el del Salvador, que condenó el pecado en la carne, a fin de que la justificación de la ley se cumpliera en nosotros, que vivimos no según la carne, sino según el Espíritu. Romanos 8, del 3 al 4. Pero Antonio no se descuidó, ni se creyó garantizado por sí mismo por el hecho de que el demonio hubiera sido echado a sus pies. Tampoco el enemigo, aunque vencido en el combate, dejó de estar al acecho de él. Andaba dando vueltas alrededor como un león. Primera de Pedro 5:8, buscando una ocasión en su contra.
Pero Antonio, habiendo aprendido en las Escrituras que los engaños del maligno son diversos, Efesios 6:11, practicó seriamente la vida ascética, teniendo en cuenta que aun si no se podía seducir su corazón con el placer del cuerpo, trataría ciertamente de engañarlo por algún otro método, porque el amor del demonio es el pecado. Resolvió por eso acostumbrarse a un modo más austero de vida, mortificó su cuerpo más y más, y lo puso bajo la sujeción, no fuera que habiendo vencido en una ocasión, perdiera en otra. Primera de Corintios 9:27. Muchos se maravillaron de sus austeridades, pero él mismo las soportaba con facilidad. El celo que había penetrado en su alma por tanto tiempo se transformó por la costumbre en segunda naturaleza, de modo que aún la menor inspiración recibida de otros lo hacía responder con gran entusiasmo. Por ejemplo, observaba las vigilias nocturnas con tal determinación que a menudo pasaba toda la noche sin dormir, y eso no solo una, sino muchas veces, para admiración de todos. Así también comía una sola vez al día, después de la caída del sol, y con frecuencia tomaba su alimento cada 2 días. Su alimentación consistía en pan y sal. Como bebida tomaba solo agua. No necesitamos mencionar carne o vino, porque tales cosas tampoco se encuentran entre los demás ascetas. Se contentaba con dormir sobre una estera, aunque lo hacía regularmente sobre el suelo desnudo. Despreciaba el uso de ungüentos para el cutis, diciendo que los jóvenes debían practicar la vida ascética con seriedad y no andar buscando cosas que ablandan el cuerpo. Debían más bien acostumbrarse a trabajar duro, tomando en cuenta las palabras del apóstol: cuando más débil soy, más fuerte me siento. Segunda de Corintios 12:10. Decía que las energías del alma aumentan cuanto más débiles son los deseos del cuerpo. Estaba además absolutamente convencido de lo siguiente: pensaba que apreciaría su progreso en la virtud y su consecuente apartamiento del mundo, no por el tiempo pasado en ello, sino por su apego y dedicación. Conforme a esto, no se preocupaba del paso del tiempo, sino que día a día, como si recién estuviera comenzando la vida ascética, hacía los mayores esfuerzos hacia la perfección. Gustaba repetirse a sí mismo las palabras de San Pablo: olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por lo que está delante. Filipenses 3:13. Recordando también la voz del profeta Elías: vive el Señor, en cuya presencia estoy este día. Primera de Reyes 17:1, Primera de Reyes 18:15. Observaba que al decir este día no estaba contando el tiempo que había pasado, sino que, como comenzando de nuevo, trabajando duro cada día para hacer de sí mismo alguien que pudiera aparecer delante de Dios, puro de corazón y dispuesto a seguir su voluntad. Y acostumbraba a decir que la vida llevada por el gran profeta Elías debía ser para el asceta como un gran espejo en el cual poder mirar siempre la propia vida. Así Antonio se dominó a sí mismo. Entonces decidió mudarse a los sepulcros, que se hallan a cierta distancia de la aldea. Pidió a uno de sus familiares que le llevaran pan a largos intervalos. Entró entonces en una de las tumbas. El mencionado hombre cerró las puertas tras él, y así quedó dentro solo. Esto era más de lo que el enemigo podía soportar, pues en verdad temía que ahora fuera a llenar también el desierto con la vida ascética. Así llegó una noche con un gran número de demonios, y lo azotó tan implacablemente que quedó tirado en el suelo, sin habla por el dolor. Afirmaba que el dolor era tan fuerte que los golpes no podían haber sido infligidos por ningún hombre, como para causar semejante tormento.
Por la providencia de Dios, porque el Señor no abandona a los que esperan en Él, su pariente llegó al día siguiente trayéndole pan. Cuando abrió la puerta y lo vio tirado en el suelo como muerto, lo levantó y lo llevó hasta la iglesia y lo depositó sobre el suelo. Muchos de sus parientes y de la gente de la aldea se sentaron en torno a Antonio como para velar su cadáver, pero hacia la medianoche Antonio recobró el conocimiento y despertó. Cuando vio que todos estaban dormidos y solo a su amigo estaba despierto, le hizo señas para que se acercara y le pidió que lo levantara y lo llevara de nuevo a los sepulcros, sin despertar a nadie. El hombre lo llevó de vuelta, la puerta fue trancada como antes y de nuevo quedó solo dentro. Por los golpes recibidos estaba demasiado débil como para mantenerse en pie. Entonces oraba tendido en el suelo. Terminada su oración gritó: «Aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes, y aunque más me des, nada me separará del amor a Cristo». Romanos 8:35. Entonces comenzó a cantar: «Si un ejército acampa contra mí, mi corazón no tiembla». Salmo 26:3. Tales eran los pensamientos y las palabras del asceta, pero el que odia el bien, el enemigo, asombrado de que después de todos los golpes todavía tuviera el valor de volver, llamó a sus perros y arrebatado de rabia dijo: «Ustedes ven que no hemos podido detener a este tipo con el espíritu de fornicación, ni con los golpes. Al contrario, llega a desafiarnos. Vamos a proceder con él de otro modo». La función del malhechor no es difícil para el demonio. Esa noche, por eso, hicieron tal estrépito que el lugar parecía sacudido por un terremoto. Era como si los demonios se abrieran paso por las 4 paredes del recinto, reventando a través de ellas en forma de bestia y reptiles. De repente, todo el lugar se llenó de imágenes fantasmagóricas de leones, osos, leopardos, toros, serpientes, áspides, escorpiones y lobos. Cada uno se movía según el ejemplar que había asumido. El león rugía, listo para saltar sobre él. El toro ya casi lo atravesaba con sus cuernos. La serpiente se retorcía sin alcanzarlo completamente. El lobo lo acometía de frente, y el griterío armado simultáneamente por todas estas apariciones era espantoso, y la furia que mostraba era feroz. Antonio, remecido y punzado por ellos, sentía aumentar el dolor en su cuerpo. Sin embargo, yacía sin miedo y con su espíritu vigilante. Gemía, es verdad, por el dolor que atormentaba su cuerpo, pero su mente era dueña de la situación, y, como para burlarse de ellos, decía: «Si tuvieran el poder sobre mí, hubiera bastado que viniera uno solo de ustedes, pero el Señor les quitó su fuerza, y por eso están tratando de hacerme perder el juicio con su número. Es señal de su debilidad que tengan que imitar a las bestias». De nuevo tuvo la valentía de decirles: «Si es que pueden, si es que han recibido el poder sobre mí, no se demoren, vengan al ataque. Y si nada pueden, ¿para qué forzarse tanto sin ningún fin? Porque la fe en nuestro Señor es sello para nosotros y muro de salvación». Así, después de haber intentado muchas argucias, rechinaron sus dientes contra él, porque eran ellos los que estaban volviéndose locos, y no él. De nuevo, el Señor no se olvidó de Antonio en su lucha, sino que vino a ayudarlo, pues cuando miró hacia arriba, vio como si el techo se abriera y un rayo de luz bajara hacia él. Los demonios se habían ido de repente, el dolor de su cuerpo cesó y el edificio estaba restaurado como antes. Antonio, habiendo notado que la ayuda había llegado, respiró más libremente y se sintió aliviado en sus dolores, y preguntó a la visión: «¿Dónde estabas tú? ¿Por qué no apareciste al comienzo?
para detener mis dolores. Y una voz le habló: Antonio, yo estaba aquí, pero esperaba verte en acción, y ahora que has aguantado sin rendirte, seré siempre tu ayuda y te haré famoso en todas partes. Oyendo esto, se levantó y lloró, y fue tan fortalecido que sintió su cuerpo más vigoroso que antes. Tenía por aquel tiempo unos 35 años de edad.